Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM y SICRE presentan su programa Ser Familia. Muy buen día, bienvenidos a compartir para mejorar su calidad de vida. Gracias por permitirnos acompañarlos en el aprender amando, crecer y guiar con afecto. Gracias, es un gusto saludarlos este martes soleado. Estamos aquí en su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, terapeuta del Centro SICRE, y es un gusto nuevamente coincidir en este camino de vida, ¿no? En todas las experiencias de vida, y pues bueno, hoy con un tema muy importante y bastante beneficioso para todas las familias. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Michelle, muy bien. Bueno, pues mi nombre es Laura Cárdenas. El día de hoy, como dices, ya soleado, agradable. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver un tema en especial para todas las familias en relación a la importancia de la figura paterna, de todos nuestros papás y de todos los papás que nos están escuchando. ¿Cuál es la importancia en el desarrollo de sus hijos, verdad? Y para esto estoy muy contenta de presentarles a un amigo y a un padre muy padre, exactamente, que es mi amigo Daniel Obregón, el padre Daniel Obregón. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos. Pues me siento muy honrado por la invitación. Y bueno, pues como ustedes mencionan, para nosotros también es importante que las familias crezcan y este tema que se ha elegido, pues ojalá que a todos les pueda ayudar para que les iluminen las decisiones que se tienen que tomar en el entorno familiar, ¿verdad? Todo para un crecimiento y para la gloria de Dios. Claro. Los padres de familia, ya sea que estén presentes o ausentes, porque en ocasiones pues no están, o solamente hay solamente está la figura materna, o solamente están ciertos familiares, aún y que estén o no estén, se hacen presentes. Es una importancia enorme el hecho de la figura paterna que todos tenemos, estén o no estén, ¿no? Y para ello vamos a ir platicando experiencias, vamos a ir compartiendo información y sobre todo experiencias de vida para poder fortalecer el vínculo afectivo que hay desde la figura paterna con los hijos, ¿verdad? Y es bien importante ahorita que decías, bueno, pues a veces están presentes, a veces ausentes. Sin embargo, todos tenemos una idea de qué es papá, ¿verdad? Y pues bueno, sería importante comenzar con esto, con qué es un papá. Y dentro de las experiencias que estuve yo ahí preguntando qué era para las demás personas ser papá, muchos me compartían muchas cuestiones y no una en específica. Y al final de cuentas todos vemos a papá de diferente manera y todos tenemos una experiencia diferente de papá, o según lo que vayamos vivenciando. Pero ¿qué es ser papá? ¿Qué nos podrías compartir, Daniel, de ser papá? Bueno, para empezar es un don, ¿verdad? No, hay algunas personas que ven la paternidad como un derecho, pero desde el punto de vista en el que estoy yo, pues la paternidad es para empezar un don, ¿verdad? Que solo puede venir de Dios, en el que se comparte una misión específica, la formación de los hijos, ¿verdad? Es una figura importante para el fortalecimiento en todos los aspectos de los hijos, ¿verdad? En el aspecto psicológico, en el aspecto social, en el aspecto educativo. Se hace un vínculo importante con esta figura de la paternidad para que se dé un correcto desarrollo, ¿verdad? En el crecimiento y en la formación de los hijos, pero en general es un don que viene de Dios. Y sin duda alguna este don, sí, se requiere desarrollar, se requiere fortalecer,
porque tanto mamá como papá tenemos tareas parentales o roles parentales que aún y que no se aprende, se dice que no se aprende a ser papá, las experiencias, la formación, el crecimiento me va ayudando a poder dar y recibir esto que significa ser papá. Generalmente la paternidad, aún y que los significados de cada persona, como ahorita mencionaba Laura, son diferentes o diversos, el común denominador es que da mucha fuerza, mucha protección, mucha seguridad, y es quien me ayuda a encontrarme conmigo mismo. Generalmente, digo, si hablo un poquito del desarrollo, nacemos pues muy apegados a mamá, ¿sí? Todavía no encuentro quién soy, y con las experiencias de vida yo voy descubriendo quién soy con ayuda de papá. Es bien interesante porque papá me ayuda a encontrarme con el otro y también a encontrarme conmigo mismo, a tomar seguridad de que puedo hacer las cosas, de quién soy, a tener autonomía, a poder tener una diferenciación con mamá y con los demás, y a confiar en mí. Sí, da mucha seguridad, mucha protección, todo lo que tiene que ver con pensamientos, con la parte social, las tareas parentales, la tarea de papá, y lo que infunda es esta parte, ¿no? Protección, seguridad, autonomía, quién soy, y la toma de decisiones, todo lo que tiene que ver con pensamiento, conducta, con toda la parte social, es parte de lo que me transmite papá. Y es que, bueno, el programa que ustedes tienen de Ser Familia, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la identidad, ¿verdad? Y qué bueno que lo mencionas así, porque el que da la identidad es la figura paterna, ¿verdad? Porque como se ha mencionado, desde el vientre de mamá ya somos uno con mamá, ¿verdad? Pero necesita haber este proceso de diferenciación, ¿verdad? Ya con mamá ya está identificada, las relaciones con mamá, la alianza está bien establecida con la mamá, ¿verdad? Pero para que el hijo aprenda y descubra quién es, se necesita una figura paterna para que el niño vaya descubriendo su identidad, ¿no? Tiene que ver con que sepa quién es él y qué está llamado a ser. Claro, y todos necesitamos esta parte masculina. Sí, la parte femenina es toda la parte afectiva, toda la parte emocional, pero necesitamos, aun y que seamos mujeres o llámese cualquier tipo de niños y demás, necesitamos una identificación con la parte masculina. Yo soy femenino y masculino, y si soy generalmente niño, pues me identifico con papá, y si soy niña, pues ahora sí que me siento protegida y segura de quién soy por medio de papá. Claro, y fíjate que leyendo de estas cuestiones de lo que hablas de papá y la importancia en los roles, también va identificando los roles, ¿verdad? Los niños van viendo lo que hace papá y se van o identificando o diferenciando a las diferencias de mamá y de papá. Entonces, es bien importante la parte de identidad, pero también los lleva a actuar y también los lleva a la acción. Entonces, a las conductas, también papá enseña mucho cómo accionar, cómo llevar a la conducta, cómo ser, ¿verdad? Y despierta los roles, ¿verdad? Que los niños van identificando. Quien enseña a una niña a ser mujer es la mamá, y quien enseña a un niño a ser hombre es el papá, pero primero se necesita saber si es niño o es niña, ¿no? Primero es identificarse, ¿verdad? ¿Qué soy yo? Claro. Esa identidad es la del papá, y ahora sí, habiendo identificado quién es, ¿verdad? Ahora sí es necesario aprender a ser lo que estamos llamados, ¿verdad? A las niñas aprenden tomadas de la mano de su mamá a ser mujeres, ¿verdad? Y si no hubiera esta figura paterna, existiría, como lo hay en mucho sentido, un debilitamiento de la figura masculina, ¿verdad? La figura masculina a veces la vemos así como en crisis, ¿verdad? Porque ha hecho mucha falta la figura paterna en las familias. Como ahorita mencionabas, hay padres presentes y hay padres también ausentes. A veces hay padres también inaccesibles. De aquí que cada uno en las funciones que se tienen en la familia
se necesita cada uno asumir su propia identidad, o como padre, o como madre, o como hijos, ¿verdad? Sabemos que la familia hoy por hoy es palestra, no es como un ring de entrenamiento para la sociedad. La familia es el primer lugar en donde nosotros aprendimos a ser y aprendemos a hacer, ¿verdad? Aprendimos a dar y recibir amor, aprendemos a ser cooperadores, aprendemos a entregarnos a los demás, pero también aprendemos a recibir, ¿verdad? Y todo esto se da en la esencialidad de los valores familiares, ¿verdad? Pero es bien importante la figura de los padres de familia, ¿verdad? Si no hubiera un padre de familia, como lo vemos ahora en la sociedad, y no es por ser pesimista, ¿no? Actualmente se puede ver una pérdida en el sentido de los límites, ¿verdad? Y es porque el niño necesita que alguien fuera de él le establezca esos límites, ¿verdad? Como cuando en los primeros meses, en los primeros años de vida, todo gira en torno al niño. Lo que el niño necesite, si el niño necesita dormir, necesita comer, necesita jugar, todos estamos a su servicio. Pero necesita llegar un momento en que este niño descubra que él no es la ley, que hay una ley fuera de él que necesita seguir, que necesita obedecer, ¿verdad? Y eso necesita ser establecido por el padre de familia, ¿verdad? Claro, y esta guía con afecto es bien importante, y esto lo brinda papá, o es lo ideal que lo brinda, y se necesita estar ahí, se necesita estar presentes para que los hijos se sientan capaces de asumir ese límite, de asumir quiénes son, de poder diferenciarse del otro, decir que sí, decir que no, sentirse capaces de hacer, pensar, tener sus propias convicciones. Por ello la importancia de que esté el padre de familia también en todo lo que conlleva el día a día, ¿sí? Porque en ocasiones solamente los fines de semana o solamente es en ciertos momentos, como ahorita mencionabas, a veces está inaccesible o a veces evita ciertas relaciones afectivas o solamente ese límite, y no es así, es guiar con afecto y enséñame quién soy. Hazme sentir seguridad y de que puedo hacerlo, de que me puedo levantar, ¿no? Y para ello, pues tenemos la oportunidad de escuchar una canción que nos pone en contacto con todo aquello que como padres generalmente queremos para los hijos, ¿sí? Y para ello, pues bueno, vamos a escuchar la siguiente canción. Gracias. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world.
I think to myself, what a wonderful Regresamos aquí a su programa Ser Familia. Estamos hablando de la importancia de la figura paterna en los hijos y también de cómo influye su presencia, todo lo que transmite, y para ello hay que recalcar qué me transmite papá y quién me significa a papá, ¿sí? La figura materna es quien me significa a papá, me significa la parte masculina, me significa quiénes son los hombres y y cómo poder vivenciar toda esta parte masculina, que es el hacer, el dar, el crear, ¿sí? Toda esta parte de autonomía me la transmite mamá, ¿sí? A través de mensajes directos e indirectos. Y papá, bueno, es quien me da toda la seguridad, la protección, el tomar decisiones, el liderar, el buscar hacerse responsable de los límites, de todo lo que tiene que ver con conductas. Sin embargo, es bien importante que mamá propicie la entrada de la figura paterna. Así es. Bueno, cuando en otro momento, cuando hemos platicado, cuando me han preguntado sobre la paternidad, a veces se piensa que los que deberían de escuchar este tema son solo los padres de familia, pero no, o sea, es decir, los varones, pero no, también está dirigido esta reflexión a las madres de familia, como lo dijimos hace un momento. Ya está establecido ya está establecida la relación entre un hijo con su propia madre, ¿verdad? La mamá que da seguridad, pero precisamente por esa alianza que ya está establecida entre madres e hijos, es necesario que la mamá abra la puerta para una relación profunda, permanente con su padre. Bueno, a lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias de escuchar a mucha gente, ¿verdad? Y algunas personas, cuando se les pregunta, como decías ahorita tú, Laura, preguntarles qué es papá, dan la respuesta de lo que la mamá piensa de su esposo, ¿verdad? Porque los hijos escuchan a la mamá decir quién es el papá. Y entonces, como ya está establecida la alianza entre las mamás y los hijos, pues entonces el hijo asocia esa respuesta como propia, ¿verdad? Pero es necesario que la mamá dé la posibilidad de que el hijo tenga una experiencia personal con su papá. La mujer y el hombre son esposos, ¿verdad? La relación que ellos tienen son de esposos, pero con los hijos es de padres, ¿verdad? Es una relación diferente. De ahí que es bien importante que la mamá dé la posibilidad, dé la oportunidad a cada hijo de tener una relación profunda con sus hijos, ¿verdad? Entre padres e hijos. Sí, y en ocasiones cuando no son esposos, es decir, aún y que no son esposos, mamá me significa a los hombres. Claro. Y a veces se significa desde la parte marital y no desde la parte parental. Hay una diferencia considerable entre lo marital, que es cómo fue papá, pero en su ser hombre como pareja, y cómo es como papá. Hacer esa diferenciación entre lo marital y lo parental, que la mamá lo haga y que también el padre lo haga, es decir, es una forma de darle el rol y la significación de la figura paterna adecuada. Y una cosa también es lo que se dice del papá, lo que la mamá dice de su papá, y otra cosa es lo que hace. La vez pasada también una señora me decía, yo siempre les digo a mis hijos, él es su padre, y obedézcanlo y síganlo, pero ven que la relación no es así entre ellos dos. Entonces el testimonio dice otra cosa que las palabras, ¿no? Entonces los hijos aprenden a ver el mundo, a conocer el mundo a través de los ojos de la mamá, ¿verdad? Entonces por eso es bien importante que la mamá sea fiel en la transmisión de la relación entre padres e hijos. Y dejar que el mundo lo descubran a través también de papá, porque a través de papá es un poquito más libre. Generalmente papá es, te caíste, a ver,
resuélvelo, cómo le hacemos, qué sentiste, pero vamos a darle hacia adelante, ¿no? Esa seguridad de cómo resolver, de qué hacer. Y generalmente ahorita que mencionas desde los ojos de mamá, a veces mamá es, te digo cómo. Sí. Y lo mejor es que papá te enseñe cómo. Y la mayoría de las veces es te digo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque la mamá da protección. La mamá Claro. es abrígate, tápate, ponte la gorra, llévate paraguas, dame la mano, Sí. no te me sueltes, ¿verdad? Y el niño se siente protegido. Pero sin un padre de familia, el niño siempre va a querer sentirse protegido por su madre, porque como tú dices, el padre de familia es córrele, es a ver hasta dónde llegas, es súbete, Sí. es hazlo tú, es tírate a la alberca. Y entonces cuando el niño es capaz de tirarse a la alberca con la seguridad de que ahí dentro está mi papá, no me va a pasar nada porque él me va a ayudar, el niño se siente seguro, Claro. ¿verdad? El niño va teniendo seguridad en la vida, aprende a dar pasos porque se siente confiado en que su papá está junto a él. De lo contrario, cuando solamente hay figura materna o la mamá no permitió esa relación con el hijo para que se sintiera, con el padre para que se sintiera seguro, el niño toda la vida tendrá inseguridades, toda la vida no sabrá cómo hacer ciertas cosas de laboriosidad, de ser emprendedores, De orden. tomar decisiones, etcétera, etcétera. Así es, y fíjate que hablando de esto, papá, papá significa mucho el juego, el llevar al juego, el llevar a tener acciones en la relación de los hijos, puede tener una cercanía mediante el juego. Y eso es algo muy importante que invito a la figura paterna a tener este juego y esa cercanía con los hijos. Y muchas veces son juegos de acciones, de que vamos a saltar, a brincar, a veces hasta con las almohadas. Y entonces, al tener ese tipo de relaciones, vamos invitando al hijo a tener una autodependencia en ese sentido. Y como decían, tiene mucho que ver la madre en esta relación. Y a veces, pues bueno, sabemos que en muchas ocasiones y en muchas familias, papá es el proveedor y papá es quien trabaja y papá a veces pasa mucho tiempo fuera de casa, ¿verdad? Entonces, a veces el significar a los hijos un cierto concepto, pues puede influir mucho en los niños cuando llega papá y solamente tiene un pequeño tiempo con los hijos. A veces significa, por ejemplo, cuando las mamás dicen, vas a ver cuando llegue tu papá, ¿verdad? O cuando llegue tu papá le voy a decir esto. Entonces, significamos una cosa con papá diferente a lo que es todo el ser completo de papá. Entonces, es muy importante como el también dar esos significados de manera global, ¿verdad? Como decían, de ser papá, no nada más de ser una proveedor. acción, ¿verdad? O de ser proveedor. Y fíjate que me estaba compartiendo un papá, ¿verdad? Su experiencia de ser papá y me decía, bueno, yo te voy a dar un decálogo de ser papá. Y decía, bueno, ser papá es ser amoroso, él también estar contigo, ser proveedor, que es una de las partes que vemos mucho en papá, ser bondadoso, estar contigo, darte, ser congruente y ejemplar, ser padre antes que amigo, porque a veces los papás se quieren ver en esta posición de amistad, porque van mucho en el juego también con ellos. Sin embargo, ser un padre presente, ser un padre que escucha, no nada más que te pone límites, sino también te escucha, ser un padre firme y no light, ¿verdad? Ser un padre actualizado, sí, que busca la mejora continua y ser reflejo, ¿verdad? De lo que soy. Entonces es muy importante esta parte y me quedo con esta experiencia que me compartía uno de mis tíos de ser papá y cómo tiene mucho que ver y tiene muchas características el ser papá. Y esto se va dando conforme la relación va siendo más cercana. Es un vínculo diferente al de mamá, como decían ahorita, es un vínculo muy diferente. Sin embargo, es muy necesario. Es muy necesario para diferenciarme. Sí, y el afecto es necesario a su vez. El afecto, cómo papá me da afecto, cómo recibo afecto, cómo me deja que yo le dé afecto, ¿sí? Cómo da abrazos, cómo significa quién soy. Porque al final de cuentas es el encuentro conmigo, el encontrarme con papá.
Ya cuando ya está cimentada mi personalidad es distinta, pero en las primeras etapas de vida definitivamente mamá y papá me significan quién soy, pero papá influye mucho a que yo vaya al encuentro de quién soy, a que reconozca qué pienso, qué siento, y es trascendental el dar y recibir afecto, el dar y recibir comunicación, responsabilidad, el enseñar a tolerar ciertas frustraciones, a regular impulsos, a sentirme conforme conmigo mismo, a regularme. Todo ello con la relación, más allá de las palabras, con la relación, con un dar y recibir afecto con papá, impacta de una manera considerable que papá me diga, se vale, puedes, levántate. Sí. ¿Sí? Una de nuestras primeras figuras, nuestros primeros objetos de amor, como se dice en la psicología, es nuestro propio padre, ¿verdad? Claro. Pero bueno, llega el momento, por ejemplo, de la adolescencia, en el que el adolescente ya no es, o ya no le gusta tanto las muestras de afecto, a veces ni con mamá, ¿verdad? Claro. Y con papá, pues a veces se nulifican y luego permanecen nulificadas, ¿verdad? Pero ¿cómo hace falta un abrazo de un padre de familia? Un hijo siempre va a sentir la necesidad de abrazar a su padre, incluso, por así decirlo, de recargarse en la figura de su propio padre, ¿no? Para encontrar ese descanso. Son necesarios los afectos. Claro. Bueno, y hablando de afecto, bueno, vamos a seguir en la siguiente parte de nuestro programa, en nuestro programa Ser Familia. Y los invitamos a que nos llamen a nuestro teléfono de cabina para cualquier duda o si quieren compartirnos su experiencia en relación a cómo son papás o cómo es su papá y qué les gustaría compartirnos acerca de sus papás. Pueden llamar a nuestros teléfonos 8336-6162 o bien 8336-4103. Cualquier persona que nos marque y que quiera seguir creciendo o que quiera seguir desarrollando habilidades en relación a todo lo que hemos compartido, pues los invitamos a que nos llamen. Van a recibir una sesión de cortesía por parte de SICRE como agradecimiento a su confianza. Muchas gracias. Seguimos. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Piensan que solo nos interesa hacer selfies y tuitear. Que solo pensamos en la fiesta. Y el fútbol. Pero también nos interesa el futuro de Nuevo León. ¿Qué hacen y qué prometen los candidatos y candidatas? Si no sabemos, ¿cómo podemos opinar y exigir? Atrévete a informarte. CEENL.mx 01800 233 6569 y en redes sociales, Twitter y Facebook. ¡Atrévete! ¡Esta elección! Comisión Estatal Electoral. Derivado de la reciente reforma electoral, mediante el Registro Nacional de Proveedores se podrá verificar con quién están celebrando contratos de bienes y servicios los partidos políticos y candidatos durante las campañas electorales. Con esta y otras medidas tendremos las elecciones más fiscalizadas y transparentes de la historia. Si eres proveedor de bienes o servicios para las próximas elecciones, es obligatorio que te registres en INE.mx/RNP. El trámite es fácil y gratuito. Consulta INETEL. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. El INE. El resultado del monitoreo de la UNAM a los noticiarios en TV y radio respecto al total del periodo de precampaña para diputados federales. El tiempo destinado en horas y minutos a cada partido del 10 de enero al 18 de febrero en orden de registro fue: PAN 23.00, PRI 14.31, PRD 30.01, PT 7.30, Partido Verde 10.22, Movimiento Ciudadano 7.31, Nueva Alianza 6.48, Morena 9.56, Partido Humanista 6.36, Encuentro Social 6.52. Consulta monitoreo 2015.ine.mx. Disculpe, señor, ¿qué es este lugar? Es el Tribunal Estatal Electoral. ¿Y qué hacen aquí? Garantizamos a los ciudadanos que las elecciones sean legales y confiables. ¿Y cómo lo hacen? Impartiendo justicia, porque somos imparciales y transparentes. ¡Órale! El tribunal defiende el voto. Nosotros estamos para protegerte. Bienvenido. Aquí es, aquí es.
Tribunal Estatal Electoral Nuevo León. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Héctor Suárez, actor. Por fin, amigos, me alegra y me da mucha confianza y esperanza saber que este partido no está formado por políticos y que tampoco fue fundado por desertores de otros partidos. Aquí en Encuentro Social se luchará por desaparecer el fuero, que ha sido un pasaporte a la impunidad para cínicos, sinvergüenzas y traidores a la patria. Infórmate. Encuentro Social, hagámoslo nosotros. Radio UDEM 90.5. Regresamos aquí a su programa Ser Familia, hablando de la importancia de la figura paterna en los hijos. Y hablábamos de los beneficios de la presencia de papá y cómo mamá influye para que haya un desarrollo óptimo y una relación óptima con papá. Entre padres e hijos, ¿no? Sin embargo, en ocasiones no está. En ocasiones hay una ausencia de la figura en presencia o físicamente, porque a veces puede estar papá, pero puede estar ausente, evitativo, ambivalente, a veces está, a veces no está, o solamente en ciertos momentos. Que hay huecos que se generan, ¿verdad? Hay necesidades o carencias que se generan cuando hay ausencia o partes de ausencia, evitación, ambivalencia. El no saber si vas a estar también genera mucha preocupación, ansiedad. Entonces vamos a hablar de cómo se da o qué sucede cuando hay una ausencia de la figura paterna, ya sea porque no está en la familia o ya sea porque casi no está o porque hay esta parte de un vínculo evitativo, inseguro, ¿sí? Ansioso, inaccesible, o bien porque hay pues una separación de por medio, un divorcio por medio, ya no se ven, o a veces que sucede pues algún fallecimiento. Uh-huh. Bueno, pues existen diferentes consecuencias de esta ausencia. Como ya lo hablamos en los bloques anteriores, primero se da el debilitamiento de la imagen masculina. También se dan estos trastornos de filiación. El hijo todavía no aprende a ser hijo, lo que hablamos ahorita sobre la ley, ¿verdad? La ley que tiene que ser como elaborada con los dos padres de familia, pero anunciada por el padre, ¿verdad? Y en el ejercicio de la obediencia, el hijo aprende a ser hijo, ¿verdad? Se da también algo bien importante mencionar, un aumento en las conductas adictivas. En el proceso de crecimiento, cuando no hay un padre de familia, se va quedando un vacío, ¿verdad? Un vacío que tuvo que haber sido llenado, como hablabas ahorita, Laura, de los juegos, ¿verdad? De jugar con el padre de familia, de hablar, de identificarse, de recibir cariño, de recibir seguridad. Todo eso va quedando un vacío, porque no estuvo el padre de familia para hacerlo. Pero queda a nivel inconsciente, ¿verdad? Claro. Solamente se percibe un vacío, pero no se sabe por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, no se ha trabajado, no se ha identificado en qué consiste ese vacío. Y pues cuando alguien siente un vacío, por instinto busca llenarlo, ¿verdad? Claro. Pero se busca llenar de las cosas más fáciles, ¿no? Entonces aparecen las adicciones a cualquier cosa, ¿verdad? Podríamos hablar de las adicciones a las drogas, ¿no? Que es muy común, pero también existen adicciones a personas, adicción al trabajo, adicción al dinero, adicción a las relaciones sexuales, adicción al ejercicio, etcétera, pero a veces sin darse cuenta que todo aquello no llena, ¿verdad? No llena. ¿Por qué? Porque es necesario que sea completado con la figura paterna, ¿verdad? Claro. O sanar esa ausencia. Exactamente. Sí, la parte de la codependencia
adicciones, indefensión, es parte también de las consecuencias. También pensamientos recurrentes, generalmente el estar pensando en cuestiones ya sea negativas o en cuestiones ansiosas, tiene mucho que ver toda la parte de pensamientos. Falta de autonomía, de seguridad, de saber quién soy, de identidad. Sí, todo lo que tiene que ver con identidad, problemas sociales, incluso a veces celos excesivos, capacidad para dar y recibir, para desenvolverme libremente, para poder estar tanto en la parte social, en la parte de límites, en la parte de tolerancia. Todo lo que tiene que ver con ello tiene que ver con una necesidad o una carencia de la figura paterna. Y cabe mencionar que impacta más una carencia paterna o una necesidad de la figura paterna cuando no está por alguna circunstancia, o sea, estando en vida, ¿verdad? Estando en vida y que no esté y que no me busque o que no haya una relación, impacta de una manera bastante considerable, ¿no? Sí. Y es importante también identificar, pues bueno, hay muchas personas que ya vivieron este proceso donde papá fue ausente o donde papá ya no está. ¿Y cómo puedo hacerle ahorita para, de una manera más sana, por así decirlo, sanar todos esos vacíos y todos esos huecos que se quedaron y ciertas cuestiones que ahora estoy viviendo a consecuencia de, ¿verdad? Es importante ver, ¿qué puedo yo hacer ahorita con mi ser, ¿verdad? Sí, he vivido esto. Yo creo que depende mucho de la estabilidad de la madre de familia y de el proceso o el avance en el proceso, en el desarrollo del niño. Es decir, depende de qué edad es la que tenga la persona que tiene un padre ausente. ¿Por qué? Porque en esto tiene que entrar en juego la madre de familia, ¿verdad? En el hecho de hacerse ayudar, ¿verdad? De hacerse ayudar porque el hijo necesita una figura paterna, ¿verdad? Que puede ser el propio papá de la mamá, es decir, el abuelo, que puede ser algún tío, que puede ser alguna figura que le signifique mucho al niño para que le dé todo esto que solamente el padre de familia puede hacerlo, o la figura paterna. Algunas veces, y esto quisiera decirlo con mucho respeto, muchas personas que son solamente madres solteras, no tienen un compañero en la vida y tienen hijos, se atreven a decir, yo he sido padre y madre, ¿verdad? Para mis hijos. Puede ser que hayan podido cubrir algunas funciones, como por ejemplo el ser proveedores, ¿verdad? Pero la esencialidad de ser padre de familia varón no está solo en ser providente, sino en dar toda esta seguridad al niño. Como ya se ha dicho, la mamá da la seguridad, la mamá da la protección y el papá da la seguridad. Conforme a esto, la madre de familia necesita hacerse ayudar. Y en otro orden de ideas, si hoy por hoy alguna persona ya está en una edad madura, ¿verdad? Pero se descubre con toda esta ausencia, con estos necesidades, pues yo creo que también hay ayudas para que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad de nuestra propia vida. Lo que digo a continuación puede ser que sea difícil, ¿no? Lo que un padre de familia no pudo hacer cuando era uno niño, difícilmente lo podrá hacer ahora cuando ya uno es adulto. Pero no por eso vamos a culpar al padre de familia, porque pues dio lo que tenía, ¿verdad? Dio lo que tenía. Si no me dio lo que necesitaba, pues tampoco lo voy a juzgar, porque muy probablemente mi padre también tuvo carencias. ¿Por qué? Porque cada uno tuvimos nuestra propia historia, ¿verdad? Mi papá tuvo su propia historia, difícil o fácil, no lo vamos a saber nunca, ¿no? Y por eso no lo podemos juzgar. Más bien puede ser que quepa la comprensión, pero no la culpa, decir es que tú no me diste lo que yo necesitaba, ¿verdad? Si no me lo dio, pues
alguna razón hubo, ¿no? Si fue porque él tuvo sus propias carencias, sus vicios, X, Y, Z, quiere decir que en su momento él no pudo resolver, ¿no? Quizá también le hizo falta su propio padre, ¿no? Claro. Pero hoy por hoy nosotros estamos en una situación importante en nuestra vida de modificar esa cadena, ¿no? Si yo en este momento reconozco que tuve un padre ausente, pues hoy puedo empezar a tomar la responsabilidad de mi vida y generar los recursos para que yo pueda tener lo que en este momento necesito como hombre, ¿no? El padre de familia es el que da la reafirmación, ¿no? El padre de familia nos reafirma en muchas cosas, y si hoy yo necesito reafirmarme, pues me voy a reafirmar por los valores que tengo, me voy a reafirmar por quién soy, por lo que puedo lograr, porque puedo tomar la responsabilidad de mi vida, de mi vocación, de mi estado de vida, y a partir de eso pues ser feliz. El ser consciente, como ahorita mencionabas, el tener una conciencia de esto que viví, me ayuda a sanar y me ayuda a cerrar ese círculo o ese ir al encuentro de cómo llenarme yo a mí mismo. Entonces yo creo que es bien importante que una persona ya como decías, en edad madura, sea consciente o se dé la oportunidad de verse a sí mismo, ¿sí? Para poder tomar esta responsabilidad. Necesito primero voltearme a ver y reconocer, bueno, qué es lo que he vivido y cómo lo he vivido, para poder ir al encuentro de lo que necesito. Y si me permiten, puedo compartirles una historia, ¿no? En el acompañamiento con algún joven que lamentaba, lloraba mucho por la ausencia de su padre, sin embargo, ya era adulto, ¿verdad? Pero se identificaba un niño, ¿no? Un niño dentro de él que lloraba por la ausencia de su padre. Y pudimos hacer un ejercicio vital, ¿no? De encontrar ese niño dentro de él, ¿verdad? Lo encontró cuando hicimos este ejercicio de interiorización, encontró a ese niño llorando, ¿verdad? Yo le decía, cierra tus ojos y búscalo en tu casa, ¿verdad? Y de pronto me decía, no lo encuentro, y estábamos haciendo este ejercicio, ¿no? Hasta que me dijo, ya lo vi. ¿Dónde está? Dice, está en el patio y está llorando. Y le pregunté, ¿por qué llora? Dice, es que está esperando a mi papá. Dije, bueno, acércate a ese niño que eres tú y dile, levántale su carita y dile, papá ya no va a venir, pero yo estoy contigo. Yo me voy a hacer responsable de ti. Yo te voy a abrazar, yo te voy a querer, yo voy a jugar contigo. Y pudo abrazar a ese niño que estaba todavía llorando por la ausencia de su padre, y a partir de ese momento, cuando descubrió esta realidad de que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de sernos responsables de nosotros mismos, la vida empieza a cambiar. Porque si no, siempre estaré con este vacío y siempre en la espera de algo que lamentablemente es difícil que ahora llegue, ¿no? Claro, el motivarme, el reforzar mi autoestima, el reforzar mi ser, se da desde el interior, pero es todo un proceso de sanación y es un proceso de liberar y de fortalecer este ser que todos llevamos, pero es posible. Eso es algo bien importante. Es posible porque la intención de todo padre, o la mayoría, me atrevería a decir a la mayoría, porque el todo y el nunca no siempre es la palabra más óptima, pero la mayoría de los padres, la intención es con y por afecto y con lo que sabían dar. Sin embargo, yo en mi ser puedo decidir sanar y liberar y cambiar patrones. Así es. Pues bueno, vamos a pasar a nuestra última canción, que también nos habla de esta relación con los padres, pero sin antes les recuerdo que pueden marcar a SICRE. Les paso los teléfonos de SICRE por si quieren compartir o si quieren alguna cita en relación a sí mismos y seguir estos procesos para ustedes mismos y reforzarse. Les paso los teléfonos de SICRE, es 8334-0421 o bien 8334-8421. Les recuerdo que todas las personas que nos marquen tienen una sesión de cortesía. Y a su vez los invito a nuestra próxima sesión de cortesía ahí en SICRE este sábado 28
de marzo a las 2:30 de la tarde, donde vamos a compartir ser pareja en la paternidad. Entonces los invitamos a que nos acompañen, es totalmente para ustedes. Gracias.
Continuamos en su programa Ser Familia, cerrando este programa con este tema de la importancia de la figura paterna en los hijos. Claro, y fíjate que ya para ir cerrando, tuve varios compartires de varios hijos, de qué significaba su papá, porque yo creo que con todo lo que se vive, ¿verdad? Y con todo, y una ausencia, y a veces con la presencia, pero medio ausente, o bien con la presencia total de un papá, significan muchas cosas. Y como les decía al principio de este programa, cada uno tenemos un significado diferente, pero que nos ayuda a seguir reconociéndonos. Entonces me compartía un amigo que para él su papá era ejemplo de dar tiempo, ¿verdad? De darse ese tiempo y todos los esfuerzos sin esperar nada a cambio. O sea, simplemente el papá da. Y a veces creemos que solamente da cosas, ¿verdad? Pero también da muchas experiencias y da mucho afecto, ¿sí? Entonces también creo que es muy importante que la relación con papá, el mirarse a los ojos, el verse con papá, es muy diferente a verse con mamá, porque da una seguridad increíble que papá te mira a los ojos y te diga, va, hazlo, o yo te apoyo, o estoy contigo, o te acompaño. Entonces, o te aconsejo, ¿verdad? En ciertos momentos. Entonces, el tener un contacto, el darse la oportunidad de tener un contacto con papá, o bien yo como papá darme la oportunidad de tener un contacto con mi hijo, crea mucha seguridad en los niños. La palabra de Dios es una palabra creadora. La palabra de un padre de familia también crea mucho en los hijos, ¿no? Cuando, como mencionas ahorita, cuando un padre de familia mira a los ojos a su hijo y dice, lo puedes hacer, yo te apoyo, ¿verdad? Eso aparece una como bioquímica cerebral que pone en función muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Incluso purifica nuestros ojos, nuestra conciencia para ver el mundo en su justa dimensión, ¿verdad? Claro. Para reconocer los alcances que tenemos y también reconocer los límites, pero en ese ejercicio de reconocer tanto límites como alcances, uno encuentra sus posibilidades de hacerlo, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas así, ¿no? Cuando el padre de familia dice esa palabra, el mundo del hijo empieza a cambiar. Claro, fortalece quién soy. Y bien puede ser papá o pueden ser figuras significativas que representan esta parte masculina, como ahorita lo mencionábamos, ¿no? En este caso hay que dar esta parte masculina, esta parte positiva de mi ser, ¿verdad? El transmitir esta fortaleza, el demostrar los sentimientos, el enseñar habilidades de vida, porque al final de cuentas la tolerancia, los límites, la autonomía, la independencia, la seguridad, la responsabilidad son habilidades de vida. Claro. El hacerme responsable de mi vida, el sanar, el saber afrontar y tener la seguridad y la motivación para seguir y para ser feliz, ¿no? Y una de las cosas a las que nos estamos enfrentando, los que nos dedicamos a la formación de jóvenes, es darnos cuenta que muchos jóvenes no tienen capacidad de tolerar la frustración. Uh-huh. Claro. Y eso también lo puede hacer el padre de familia. ¿Por qué? Porque en la vida va a haber adversidades, va a haber situaciones cuesta arriba o va a haber obstáculos que sea necesario superarlos, ¿no? Entonces, cuando un niño se enfrenta a un no, ¿verdad? Uh-huh. Es necesario aprender a encontrar otras alternativas para poder lograr sus objetivos, ¿no? Pero a veces los adultos que no fueron capaces de superar esos momentos de frustración, empiezan a hacer berrinche. Esos berrinches de adulto, de bloquear calles, de hacer manifestaciones negativas, de toda esta violencia que se está generando en nuestras ciudades. Todas esas son expresiones de no tolerar las adversidades en la vida, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas de esa manera, porque el padre de familia nos ayuda a afrontar, ¿no? Uh-huh. Todo esto con mayor seguridad. Y una de las recomendaciones que también yo quisiera hacer es que aprender a elegir, ¿verdad? Por ejemplo, en los medios de comunicación, yo sí les pediría a todos que tengan cuidado
en lo que los programas de televisión ofrecen con respecto al padre de familia, porque se debilita mucho, ¿no? Uh-huh. Se ofende al padre de familia, ¿verdad? Se podrían mencionar algunos programas de televisión, ¿no? De por ejemplo, cómo es la figura de Homero Simpson, no sé, cómo es la figura del padre de familia, las caricaturas del padre de familia en Malcolm, el del medio, etcétera. Algunos programas de televisión, claro, que ponen al padre de familia como torpe, ¿verdad? Como tonto, como incapaz, y esos son señales que van quedando en los hijos y que a la hora de la hora ya algunos ni siquiera son capaces de decir papá. No, le dicen al papá, le hablan por su nombre, ¿no? Entonces, en esa relación se empieza a ¿cómo decir?, a dañar, a lastimar algunas cosas, y el hijo empieza a tener todas estas carencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que llega a los hijos por medio de canciones, por medio de juegos, por medio de videojuegos, por medio de las redes sociales y de la televisión. Claro, porque las habilidades que da papá, el cómo hacer las cosas, ¿verdad? El cómo veo esa figura. Entonces es importante esta presencia afectiva y esta presencia en conducta, en la parte social, en el estar, en el decirme cómo, en el hacerme responsable de mí y acompañarme en este crecimiento. Entonces, sí es interesante el poder hacer sentir pertenencia, ¿verdad? Que perteneces a la sociedad, que perteneces a mi vida, que perteneces a tu vida. Este sentido de pertenencia se da mediante esta relación, o mediante propiciar esta relación afectiva y positiva y óptima a través de dime cómo le hago para enfrentarme a esto que es la vida. Que la vida tiene su parte agradable y desagradable, blanca y gris, pero es tan disfrutable si me acompañas en el camino. Claro. Muchas personas me compartieron en estos 2 días la alegría de ser papás, ¿sí? Entonces cierro con esto, con que para muchos papás y muchos de mis tíos me estuvieron compartiendo que para ellos ser papás es una gran alegría y un gran don, ¿verdad? Y que es darse la oportunidad de disfrutar con sus hijos, la alegría de convivir, la alegría de contemplar, la alegría de disfrutar, de ser pacientes, de afrontar sus miedos, ¿sí? Del ser responsables, la alegría de enseñar, ¿verdad? Y la alegría de darles la oportunidad de soltar, porque es soltar a los hijos, pero a la vez ser firme. Entonces, muchas gracias por el día de hoy, por compartir. Muchas gracias, Padre Daniel, por acompañarnos. Muchas gracias, Michelle, por el día de hoy coincidir y compartir. Les agradecemos por todo. Esperemos que esta información les haya sido de su agrado. Les paso los teléfonos de SICRE ante cualquier cuestión. Pueden marcar al 8334-0421 o bien al 8334-8421 o seguirnos en nuestras redes sociales de SICRE, PSICRE, SICRE. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvo aquí en cabina la licenciada Laura Cárdenas. Padre Daniel Obregón para servirle. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este camino de guiar afectivamente y motivar y respetar para descubrir quiénes somos. Gracias. Ser familia. Radio UDEM 90.5. Historias al vuelo. Aprovecharon el pinchazo para bajar del remolque y estirar las piernas. Gulamo,